Tercera fase, después de la liberación. Y ahora en el último capítulo, dedicado a la psicología de un campo de concentración, analicemos la psicología del prisionero que ha sido liberado. Para describir las experiencias de la liberación que han de ser personales por fuerza, reanudaremos el hilo en aquella parte de nuestro relato que hablaba de la mañana en que tras varios días de gran tensión se izó la bandera blanca a la entrada del campo. Al estado de ansiedad interior siguió una relajación total, pero se equivocaría quien pensase que nos volvimos locos de alegría. ¿Qué sucedió entonces? Con torpes pasos, los prisioneros nos arrastrábamos hasta las puertas del campo. Tímidamente miramos a nuestro derredor y nos mirábamos los unos a los otros interrogándonos. Seguidamente nos aventuramos a dar unos cuantos pasos fuera del campo, y esta vez nadie nos impartía órdenes a gritos, ni teníamos que apresurarnos en evitación de un golpe o un puntapié. Oh no, esta vez los guardias nos ofrecían cigarrillos. Al principio, a duras penas podíamos reconocerlos, ya que se habían dado mucha prisa en cambiarse de ropa y vestían de civiles. Caminábamos despacio por la carretera que partía del campo. Pronto sentimos dolor en las piernas y temimos caernos, pero nos repusimos. Queríamos ver los alrededores del campo con los ojos de los hombres libres por primera vez. Somos libres, nos decíamos una y otra vez, y aún así no podíamos creerlo. Habíamos repetido tantas veces esta palabra durante los años que soñamos con ella que ya había perdido su significado. Su realidad no penetraba en nuestra conciencia. No podíamos aprender el hecho de que la libertad nos perteneciera. Llegamos a los prados cubiertos de flores. Las contemplábamos y nos dábamos cuenta de que estaban allí, pero no despertaban en nosotros ningún sentimiento. El primer destello de alegría se produjo cuando vimos un gallo con su cola de plumas multicolores. Pero no fue más que un destello. Todavía no pertenecíamos a este mundo. Por la tarde, y cuando otra vez nos encontramos en nuestro barracón, un hombre le dijo en secreto a otro: «Dime, ¿estuviste hoy contento?». Y el otro le contestó un tanto avergonzado, pues no sabía que los demás sentíamos de igual modo. Para ser franco, no. Literalmente hablando, habíamos perdido la capacidad de alegrarnos y teníamos que volver a aprender, lentamente. Desde el punto de vista psicológico, lo que le sucedía a los prisioneros liberados podría denominarse despersonalización. Todo parecía irreal, improbable, como un sueño. No podíamos creer que fuera verdad. ¿Cuántas veces en los pasados años nos habían engañado los sueños? Habíamos soñado con que llegaba el día de la liberación, con que nos habían liberado ya. Habíamos vuelto a casa, saludando a los amigos, abrazando a la esposa. Nos habíamos sentado a la mesa y empezado a contar todo lo que habíamos pasado. Incluso que muy a menudo habíamos contemplado en nuestros sueños el día de nuestra liberación. Y entonces un silbato traspasaba nuestros oídos, la señal de levantarnos, y todos nuestros sueños se venían abajo. Y ahora el sueño se había hecho realidad. ¿Pero podíamos creer de verdad en él? El cuerpo tiene menos inhibiciones que la mente, así que desde el primer momento hizo buen uso de la libertad recién adquirida y empezó a comer vorazmente, durante horas y días enteros, incluso en mitad de la noche. Sorprende pensar las ingentes cantidades que se pueden comer. Y cuando a uno de los prisioneros le invitaba a algún granjero de la vecindad, comía y bebía café, lo cual le soltaba la lengua, y entonces hablaba y hablaba horas enteras. La presión que durante años había oprimido su mente desaparecía al fin. Oyéndole hablar,
Se tenía la impresión de que tenía que hablar, de que su deseo de hablar era irresistible. Supe de personas que habían sufrido una presión muy intensa durante un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, pasar un interrogatorio de la Gestapo y experimentaron idénticas reacciones. Pasaron muchos días antes de que no solo se soltara la lengua, sino también algo que estaba dentro de todos nosotros. Y de pronto, aquel sentimiento se abrió por entre las extrañas cadenas que lo habían constreñido. Un día, poco después de nuestra liberación, yo paseaba por la campiña florida, camino del pueblo más próximo. Las alondras se elevaban hasta el cielo, y yo podía oír sus gozosos cantos. No había nada más que la tierra y el cielo, y el júbilo de las alondras, y la libertad del espacio. Me detuve, miré en derredor, después al cielo y finalmente caí de rodillas. En aquel momento yo sabía muy poco de mí o del mundo, solo tenía en la cabeza una frase, siempre la misma. Desde mi estrecha prisión llamé a mi Señor, y Él me contestó desde el espacio en libertad. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí, de rodillas, repitiendo una y otra vez mi jaculatoria, pero yo sé que aquel día, en aquel momento, mi vida empezó otra vez. Fui avanzando paso a paso, hasta volverme de nuevo un ser humano. El desahogo. El camino que partía de la aguda tensión espiritual de los últimos días pasados en el campo, de la guerra de nervios a la paz mental, no estaba exento de obstáculos. Sería un error pensar que el prisionero liberado no tenía ya necesidad de ningún cuidado. Debemos considerar que un hombre que ha vivido bajo una presión mental tan tremenda y durante tanto tiempo corre también peligro después de la liberación, sobre todo habiendo cesado la tensión tan de repente. Dicho peligro desde el punto de vista de la higiene psicológica es la contrapartida psicológica de la aeroembolia, lo mismo que la salud física de los que trabajan en cámaras de inmersión correría peligro si de repente abandonan la cámara, donde se encuentran bajo una tremenda presión atmosférica. Así también el hombre que ha sido liberado repentinamente de la presión espiritual puede sufrir daño en su salud psíquica. Durante esta fase psicológica se observaba que las personas de naturaleza más primitiva no podían escapar a las influencias de la brutalidad que les había rodeado mientras vivieron en el campo. Ahora, al verse libres, pensaban que podían hacer uso de su libertad licenciosamente y sin sujetarse a ninguna norma. Lo único que había cambiado para ellos era que en vez de ser oprimidos eran opresores. Se convirtieron en instigadores y no objetores de la fuerza y de la injusticia. Justificaban su conducta en sus propias y terribles experiencias, y ello solía ponerse de manifiesto en situaciones aparentemente inofensivas. En una ocasión, paseaba yo con un amigo camino del campo de concentración, cuando de pronto llegamos a un sembrado de espigas verdes. Automáticamente yo las evité, pero él me agarró del brazo y me arrastró hacia el sembrado. Yo balbucí algo referente a no tronchar las tiernas espigas. Se enfadó mucho conmigo. Me lanzó una mirada airada y me gritó: «No me digas, ¿no nos han quitado bastante ellos a nosotros? Mi mujer y mi hijo han muerto en la cámara de gas, por no mencionar las demás cosas, ¿y tú me vas a prohibir que tronche unas pocas espigas de trigo?». Solo muy lentamente se podía devolver a aquellos hombres a la verdad lisa y llana, de que nadie tenía derecho a obrar mal, ni aun cuando a él le hubieran hecho daño. Tendríamos que luchar para hacerles volver a esa verdad, o las consecuencias serían aún peores que la pérdida de unos cuantos cientos de granos de trigo. Todavía puedo ver a aquel prisionero que, enrollándose las mangas de la camisa, metió su mano derecha bajo mi nariz y gritó:
que me corten la mano si no me la tiño de sangre el día que vuelva a casa. Quiero recalcar que quien decía estas palabras no era un mal tipo, fue el mejor de los camaradas en el campo y también después. Aparte de la deformidad moral resultante del repentino aflojamiento de la tensión espiritual, otras 2 experiencias mentales amenazaban con dañar el carácter del prisionero liberado: la amargura y la desilusión que sentía al volver a su antigua vida. La amargura tenía su origen en todas aquellas cosas contra las que se rebelaba cuando volvía a su ciudad. Cuando a su regreso aquel hombre veía que en muchos lugares se le recibía solo con un encogimiento de hombros y unas cuantas frases gastadas, solía amargarse, preguntándose por qué había tenido que pasar por todo aquello. Cuando por doquier oía casi las mismas palabras, no sabíamos nada y nosotros también sufrimos. Se hacía siempre la misma pregunta: ¿es que no tienen nada mejor que decirme? La experiencia de la desilusión es algo distinta. En este caso, no era ya el amigo, cuya superficialidad y falta de sentimientos disgustaban tanto al exclaustrado que finalmente se sentía como si se arrastrara por un agujero, sin ver ni oír a ningún ser humano, que le parecía cruel, sino su propio destino. El hombre que durante años había creído alcanzar el límite absoluto del sufrimiento, se encontraba ahora con que el sufrimiento no tenía límites y con que todavía podía sufrir más y más intensamente. Cuando hablábamos de los intentos de infundir en el prisionero ánimo para superar su situación, decíamos que había que mostrarle algo que le hiciera pensar en el porvenir. Había que recordarle que la vida todavía le estaba esperando, que un ser humano aguardaba a que él regresara. Pero después de la liberación, algunos se encontraron con que nadie les esperaba. Desgraciado de aquel que halló que la persona cuyo solo recuerdo le había dado valor en el campo ya no vivía. Desdichado de aquel que cuando finalmente llegó el día de sus sueños, encontró todo distinto a como lo había añorado. Quizás abordó un trolebús y viajó hasta la casa que durante años había tenido en su mente. Quizás llamó al timbre, al igual que lo había soñado en miles de sueños, para encontrarse con que la persona que tendría que abrirle la puerta no estaba allí, ni nunca volvería. Allá en el campo, todos nos habíamos confesado unos a otros que no podía haber en la tierra felicidad que nos compensara por todo lo que habíamos sufrido. No esperábamos encontrar la felicidad. No era esto lo que le infundía valor y confería significado a nuestro sufrimiento, a nuestros sacrificios, a nuestra agonía. Ahora bien, tampoco estábamos preparados para la infelicidad. Esta desilusión que aguardaba a un número no desdeñable de prisioneros resultó ser una experiencia muy dura de sobrellevar y también muy difícil de tratar desde el punto de vista del psiquiatra. Aunque tampoco tendría que desalentarle, muy al contrario, debiera ser un acicate y un estímulo más. Pero para todos y cada uno de los prisioneros liberados, llegó el día en que, volviendo la vista atrás a aquella experiencia del campo, fueron incapaces de comprender cómo habían podido soportarlo. Y si llegó por fin el día de su liberación y todo les pareció como un bello sueño, también llegó el día en que todas las experiencias del campo no fueron para ellos nada más que una pesadilla. La experiencia final, para el hombre que vuelve a su hogar, es la maravillosa sensación de que después de todo lo que ha sufrido, ya no hay nada a lo que tenga que temer, excepto a su Dios. Parte segunda. Conceptos básicos de logoterapia. Los lectores de mi breve relato autobiográfico me pidieron que hiciera una exposición más directa y completa de mi doctrina terapéutica. En consecuencia, añadí a la edición original un sucinto resumen de lo que es la logoterapia. Pero no ha sido suficiente. Me acosan pidiéndome que trate más detenidamente el tema, de modo que en la presente edición he dado una nueva redacción a mi relato, ampliándolo con más detalles. No ha sido un cometido fácil,
transmitir al lector en un espacio reducido todo el material que en alemán requirió 20 volúmenes. Es una tarea capaz de desanimar a cualquiera. Recuerdo a un colega norteamericano que un día me preguntó en mi clínica de Viena: «Veamos, doctor, ¿usted es psicoanalista?». A lo que yo le contesté: «No exactamente psicoanalista, digamos que soy psicoterapeuta». Entonces siguió preguntándome: «¿A qué escuela pertenece usted?». Es mi propia teoría. Se llama logoterapia», le repliqué. «¿Puede definirme en una frase lo que quiere decir logoterapia?». «Sí», le dije, «pero antes que nada, ¿puede usted definir en una sola frase la esencia del psicoanálisis?». He aquí su respuesta. En el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y le dice a usted cosas que a veces son muy desagradables de decir. Tras lo cual y de inmediato yo le devolví la siguiente improvisación. Pues bien, en la logoterapia el paciente permanece sentado bien derecho, pero tiene que oír cosas que a veces son muy desagradables de escuchar. Por supuesto dije esto en tono más bien festivo y sin pretender que fuera una versión resumida de la logoterapia. Sin embargo, tiene mucho de verdad, pues comparada con el psicoanálisis, la logoterapia es un método menos retrospectivo y menos introspectivo. La logoterapia mira más bien al futuro, es decir, a los cometidos y sentidos que el paciente tiene que realizar en el futuro. A la vez, la logoterapia se desentiende de todas las formulaciones del tipo círculo vicioso y de todos los mecanismos de retroacción que tan importante papel desempeñan en el desarrollo de las neurosis. De esta forma se quiebra el típico ensimismamiento del neurótico, en vez de volver una y otra vez sobre lo mismo, con el consiguiente refuerzo. Mi definición simplificaba las cosas hasta el máximo, y sin embargo, al aplicar la logoterapia, el paciente ha de enfrentarse con el sentido de su propia vida, para a continuación rectificar la orientación de su conducta en tal sentido. Por consiguiente, mi definición improvisada de la logoterapia es válida en cuanto que el neurótico trata de eludir el cabal conocimiento de su cometido en la vida. Y el hacerle sabedor de esta tarea y despertarle a una concienciación plena puede ayudar mucho a su capacidad para sobreponerse a su neurosis. Explicaré a continuación por qué empleé el término logoterapia para definir mi teoría. Logos es una palabra griega que equivale a sentido, significado o propósito. La logoterapia, o como muchos autores la han llamado, la tercera escuela vienesa de psicoterapia, se centra en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Por eso hablo yo de voluntad de sentido, en contraste con el principio de placer, o como también podríamos denominarlo, la voluntad del placer, en que se centra el psicoanálisis freudiano, y en contraste con la voluntad de poder, que enfatiza la psicología de Adler. Voluntad de sentido. La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria y no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico, en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido. Algunos autores sostienen que los sentidos y los principios no son otra cosa que mecanismos de defensa, formaciones y sublimaciones de las reacciones. Por lo que a mí toca, yo no quisiera vivir simplemente por mor de mis mecanismos de defensa, ni estaría dispuesto a morir por mis formaciones de las reacciones. El hombre, no obstante, es capaz de vivir e incluso de morir por sus ideales y principios. Hace unos cuantos años se realizó en Francia una encuesta de opinión. Los resultados demostraron que el 80% de la población encuestada reconocía que el hombre necesita algo por qué vivir. Además, el 61%
admitía que había algo o alguien en sus vidas, por cuya causa estaban dispuestos incluso a morir. Repetí esta encuesta en mi clínica de Viena, tanto entre los pacientes como entre el personal, y el resultado fue prácticamente similar al obtenido entre las miles de personas encuestadas en Francia. La diferencia fue solo en un 2%. En otras palabras, la voluntad de sentido para muchas personas es cuestión de hecho, no de fe. Ni qué decir tiene que son muchos los casos en que la insistencia de algunas personas en los principios morales no es más que una pantalla para ocultar sus conflictos internos. Pero aun siendo esto cierto, representa la excepción a la regla, y no la mayoría. En dichos casos, se justifica la interpretación psicodinámica como un intento de analizar la dinámica inconsciente que le sirve de base. Nos encontramos en realidad ante pseudoprincipios. Buen ejemplo de ello es el caso del fanático, que por lo mismo es preciso desenmascarar. El desenmascaramiento o la desmitificación cesará, sin embargo, en cuanto uno se tope con lo que el hombre tiene de auténtico y de genuino. Por ejemplo, el deseo de una vida lo más significativa posible. Si al llegar aquí no se detiene, el hombre que realiza el desenmascaramiento se limita a traicionar su propia voluntad, al menospreciar las aspiraciones espirituales de los demás. Tenemos que precavernos de la tendencia a considerar los principios morales como simple expresión del hombre, pues logos o sentido no es solo algo que nace de la propia existencia, sino algo que hace frente a la existencia. Si ese sentido que espera ser realizado por el hombre no fuera nada más que la expresión de sí mismo o nada más que la proyección de un espejismo, perdería inmediatamente su carácter de exigencia y desafío. No podría motivar al hombre, ni requerirle por más tiempo. Esto se considera verdadero, no solo por lo que se refiere a la sublimación de los impulsos instintivos, sino también por lo que toca a lo que Jung denomina arquetipos del inconsciente colectivo, en cuanto a estos últimos serían también expresiones propias de la humanidad, como un todo. Y también se considera cierto por lo que se refiere al argumento de algunos pensadores existencialistas, que no ven en los ideales humanos otra cosa que invenciones. Según Sartre, el hombre se inventa a sí mismo, concibe su propia esencia, es decir, lo que él es esencialmente, incluso lo que debería o tendría que ser. Pero yo no considero que nosotros inventemos el sentido de nuestra existencia, sino que lo descubrimos. La investigación psicodinámica en el campo de los principios es legítima. La cuestión estriba en saber si siempre es apropiada. Por encima de todas las cosas, debemos recordar que una investigación exclusivamente psicodinámica puede en principio revelar únicamente lo que es una fuerza impulsora en el hombre. Ahora bien, los principios morales no mueven al hombre, no le empujan, más bien tiran de él. Diré de paso que es una diferencia que recordaba continuamente al pasar por las puertas de los hoteles de Norteamérica. Hay que tirar de una y empujar otra. Pues bien, si yo digo que el hombre se ve arrastrado por los principios morales, lo que implícitamente se infiere es el hecho de que la voluntad interviene siempre, la libertad del hombre para elegir entre aceptar o rechazar una oferta, es decir, para cumplir un sentido potencial o bien para perderlo. Sin embargo, debe quedar bien claro que en el hombre no cabe hablar de eso que suele llamarse impulso moral o impulso religioso, interpretándolo de manera idéntica a cuando decimos que los seres humanos están determinados por los instintos básicos. Nunca el hombre se ve impulsado a una conducta moral, en cada caso concreto decide actuar moralmente. Y el hombre no actúa así para satisfacer un impulso moral y tener una buena conciencia. Lo hace por amor de una causa con la que se identifica, o por la persona que ama, o por la gloria de Dios. Si obra para tranquilizar su conciencia, será un fariseo y dejará de ser una persona verdaderamente moral.
Creo que hasta los mismos santos no se preocupan de otra cosa que no sea servir a su Dios, y dudo siquiera de que piensen en ser santos. Si así fuera, serían perfeccionistas, pero no santos. Cierto que, como reza el dicho alemán, una buena conciencia es la mejor almohada, pero la verdadera moralidad es algo más que un somnífero o un tranquilizante.